material de apoyo. Ya está, ya lo voy a verificar si lo podemos visualizar. Efectivamente, ya lo podemos visualizar en nuestras pantallas, ¿ok? Y muy bien, estimados, para hacer un pequeño reencuentro, más o menos porque es el mismo tema que hemos estado trabajando en la sesión pasada, solo que ahora vamos a ver desde la perspectiva de los informes y los memorándum. En nuestra sesión pasada vimos lo que era un oficio y lo que era lo que eran los oficios y las solicitudes. Vimos eso en la sesión pasada, ahora vamos a ver lo que son los informes y los memorándum. Vamos a recordar un poco, ¿no? Acá está. Estábamos viendo sobre la importancia de la redacción de documentos, que el asistente administrativo tiene que dominar esta habilidad para poder redactar documentos, porque toda organización tiene que dejarse llevar o tiene que guiarse en base a evidencias escritas en este caso, ¿no? Que pueden ser de manera físicas a través como se ha manejado de manera de costumbre, ¿no? Impresos en hojas, como también actualmente se maneja, que son muchas veces manejan de manera virtual, también como un apoyo para la ecología, ¿no? Para evitar utilizar papel que no es necesario, ahora también se puede manejar de manera virtual o electrónica. Pero vimos que esta cualidad era necesaria. ¿Por qué? Por diferentes aspectos. Vimos que primero que nada la organización, si es que quiere llegar a un formalismo adecuado, tiene también que formalizar varios aspectos, como lo que es las indicaciones que dan, las solicitudes que recibe, ¿no? Y instrucciones, políticas, todo ello, ¿no? Y eso lo que tiene que hacer a través de la documentación escrita. Asimismo, vimos que dentro de las organizaciones es vital la comunicación en todos sus ámbitos, en todos sus sentidos, que exista comunicación desde formal o informal, vertical, horizontal, comunicación escrita, comunicación verbal. La comunicación, entre más comunicación haya y mayor variedad de esta, mejor para la organización, porque se va a poder desempeñar mejor en sus funciones. Pero vimos que también por ahí estaba la parte de la comunicación escrita, que hay determinadas indicaciones, hay determinados procesos, hay determinadas etapas que requieren que sean por vía comunicación escrita, ¿no? Y tenemos que recordar eso, que la documentación administrativa es también comunicación escrita, que puede ser dirigida directamente a una persona o puede brindar información a otra persona de manera indirecta, pero al fin y al cabo es comunicación, porque los documentos escritos contienen información. ¿Ok? Los documentos escritos van a contener información y que en algún momento de varias personas o algunas unidades orgánicas vayan a requerir esta información, puedan encontrarla de manera escrita. Y también la documentación escrita nos ayuda a tener los antecedentes históricos de nuestra organización. Como quien dice, su biografía, ¿no? Y una biografía se escribe. Y la biografía de la empresa son los antecedentes de estos documentos. ¿Ok? Habíamos visto también que más que etapas, algunos factores necesarios a considerar para la redacción de documentos era primero organizar la presentación de nuestras ideas. Antes de ponernos a redactar, era ponernos a pensar qué es lo que quiero dar a transmitir, qué es lo que quiero informar, qué es lo que quiero solicitar, qué es lo que quiero manifestar. Y primero ordenar mis ideas antes de plasmarlas. Después vimos de la fluidez de expresión, la necesidad que hay de que en un documento haya fluidez, ¿no? También vimos que, bueno, eso no les había mencionado, ¿no? Pero un documento, al momento en el que yo lo lea y en el que otra persona lo lea, es necesario que se entienda el contexto, lo que he querido dar a entender, ¿no? Y por eso también viene la precisión y la claridad. ¿Ok? Ser precisos en lo que estamos buscando y lo más claros posibles, ¿no? Habíamos hablado también que esta parte me parece que no la habíamos tocado, de algunos tips que podemos tener para que mi documento que yo estoy presentando verifique si tiene la fluidez o no.
¿no? Y un ejemplo, un tip para verificar esa fluidez, esa precisión y esa claridad en la información es pedir el apoyo a terceras personas que lean el documento y nos digan lo que han podido entender. ¿Ok? Una persona, ¿por qué? Porque como yo estoy redactando el documento, ¿ok? Como yo lo estoy haciendo, al momento en el que yo redacto o escribo, yo entiendo lo que quiero dar a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque soy yo la persona que tiene el conocimiento y lo estoy plasmando, ¿no? Entonces, yo lo voy a entender perfectamente, pero este documento no es para mí. Este documento es para otra persona u otras personas u otras instituciones, ¿ok? Que quieren esta información y así de claro como lo tengo yo, también tiene que quedar para esas otras personas o instituciones. Entonces, por eso, pedir ayuda a una tercera persona de que lea nuestro documento y nos diga qué entendió, nos va a ayudar mucho a saber si estamos transmitiendo de manera adecuada el mensaje o no. ¿Ok? Ahora, supongamos que por ahí yo no tengo una tercera persona o no tengo alguien a disposición que pueda brindarme el apoyo de leer mi documento y decirme qué es lo que entiende. Ahí yo le puedo sugerir a la persona que sea la misma persona quien lea su documento, pero en voz alta. ¿Ok? Leer los documentos en voz alta nos ayuda también más que todo para ver la fluidez. Cuando yo leo un documento en voz alta, cuando estoy haciendo una lectura con voz alta, me ayuda también para que yo pueda ver si es que no tengo tropezones al momento de hablar, si es que no encuentro de repente algunas frases que por falta de algún signo de puntuación, una coma o un punto, no se entiende adecuadamente o si la redacción no es así. ¿Y por qué les digo que lo lea en voz alta? Porque cuando yo leo en voz baja, no más que en voz baja, no, cuando yo leo en silencio para mí misma, que mis ojos y mi cerebro directamente están analizando la información, recuerden, ¿no? La visión y el cerebro están conectados, están muy conectados, ¿no? Y mi cerebro va a hacer que mis ojos lean el documento como él lo entiende. Es decir, mi cerebro que ya entiende la información que está ahí, en el silencio absoluto, va a hacer que mis ojos lean y solitos hagan la pausa, o mi cerebro solito va a hacer la pausa en el momento en que yo lo necesite. En cambio, cuando yo leo un documento para mí mismo, mí misma, en voz alta, ya son más sentidos los que entran a interactuar con este documento. No solamente mi cerebro, que a través de la visión va a obtener el mensaje, sino que mi cerebro también va a tener el mensaje a través del oído. De lo que yo mismo me escucho, mi cerebro va a tener otra información y mi cerebro también va a trabajar captando la información y reproducirlo de manera oral. Por lo tanto, si es que hay algún tropezón, si es que hay algún texto que no se entienda, si es que hay alguna mala redacción, mi cerebro sí o sí lo va a detectar. ¿Ok? Sí o sí lo va a detectar. ¿Por qué? Porque si no es a través de la vista, va a ser a través del oído, a través de lo que escucho o va a ser a través de la información que mande para que mi voz pueda hablar, pero sí o sí lo va a detectar, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que les puedo dar para que podamos verificar la fluidez de expresión y la precisión o claridad. Lógicamente es mejor cuando lo lee una tercera persona porque porque yo ya no tengo acceso a esa información ni visual ni auditiva, es para mí nuevo, ¿no? Y cuando esa persona empieza a leerlo, yo recién voy a estar hilando el mensaje y le voy a poder decir un ratito ahí, esto no se está entendiendo, haz una pausa acá, como les dije la vez pasada, ¿no? No es lo mismo decir no estoy bien a no estoy bien. Una coma puede cambiar todo el significado del documento que nosotros querramos dar a entender. Entonces, es necesario eso, ese tip que les mencioné. Las consideraciones que teníamos que tener en cuenta es por qué escribimos este documento, ¿no? Cuando nos dan, por ejemplo, una solicitud o cuando nos dan, los que ya hemos visto, un oficio, nos tenemos que preguntar por qué estamos escribiendo esto, ¿no?
para saludar a otra empresa por su aniversario, para dar información, para solicitar este requerimiento, ¿no? Tengo que responderme eso. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir el saludo, queremos conseguir el requerimiento, queremos simplemente dar a entender información, porque esas preguntas, responder esas preguntas me van a ayudar a clarificar mis ideas, cuáles son los asuntos y las circunstancias. Una pregunta muy importante, hacernos quién lo va a recibir para, de acuerdo a ello, también poder utilizar el lenguaje adecuado. ¿No? Y como les había mencionado, lo ideal es que en un documento administrativo el lenguaje sea simple, sea sencillo, porque nosotros no queremos quedar impresionados, ¿no? Con una prosa o una prosa poética o algo, no. Simplemente queremos entender la información que hay en ese documento. Si es que yo quiero usar de repente mis habilidades literarias para escribir algún documento o para, no da tanto documento, para escribir algún texto, puedo hacerlo a través de un libro, a través de la poesía, a través también de una canción incluso, pero los documentos administrativos no son el medio escrito adecuado para que yo pueda lucir ese conocimiento literario o de esa redacción literaria que puedo tener. No van a ser los adecuados. Sin embargo, dentro de esa simplicidad que hemos dicho, dentro de esa practicidad y simplicidad, yo también tengo que analizar a quién hacia quién va a ir este documento o quién lo va a recibir. ¿Por qué? Porque también tengo que ver qué términos son los que voy a utilizar. ¿Cuál va a ser el grado de repente de respeto o de confianza que voy a utilizar en este documento? Por ejemplo, si es un documento que va a ir dirigido a un subalterno o de repente un trabajador que está bajo mi mando de repente, dependiendo de las circunstancias y todo lo que diga el documento, también tendré que establecer si es que qué tanta formalidad va a tener este documento, ¿no? O también de repente qué tanta practicidad, de repente solamente es para designar una función. Puedo hacer ese documento mucho más sencillo, ¿no? Con la información necesaria, evitando de repente caer en prosa o en formalismo, simplemente enfocando el documento a lo necesario. Pero sin embargo, si es que este documento va a ser para una entidad ajena a la organización, ¿no? Un saludo por el aniversario de otra institución. Entonces, ahí sí tendré que hacerlo con un mayor grado de formalidad, ahí sí tendré que respetar adecuadamente las partes, ahí sí tendré también que incluso, ¿no? Tanto desde el inicio del saludo hasta la despedida, ¿no? Colocar de repente un grado más de respeto a ese documento. Entonces, tengo que saber quién lo va a recibir para poder redactar de manera adecuada y como ya lo habíamos mencionado en nuestra anterior sesión, los signos de puntuación que son básicos. ¿Ok? Tenemos que aprender a aplicar adecuadamente los signos de puntuación, no solamente escribirlos, también leerlos e interpretarlos para ver si no están cortando, cambiando o dando una fluidez adecuada a mi mensaje. Y habíamos visto hasta acá una estructura básica para la redacción de documentos, que ya la habíamos visto, que era el membrete, la fecha, el destinatario, el saludo, el texto, la despedida, la firma, el nombre y el cargo y todo ello, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar a lo que es ya habíamos visto lo que era la redacción de solicitudes y la redacción de oficios. Para hacer un pequeño resumen, dijimos que tanto las solicitudes como los oficios pueden ser de naturaleza interna como de naturaleza externa. Naturaleza interna cuando estos documentos nacen dentro de la organización y naturaleza externa cuando son recibidos o vienen fuera de la empresa, ¿no? Ahora, si es que hablamos de los informes y los memorándum, estos documentos van a ser de aplicación interna. Es decir, el informe todavía muy rara vez lo podemos mandar de manera externa, pero el memorándum, por ejemplo, es un documento de comunicación interna, ¿ok? Y el informe también lo es. Y vamos a empezar por el informe, ¿no? Dicen, ¿qué son los informes, no? Para poder empezar adecuadamente a desarrollar nuestro tema, entramos en el concepto de qué es un informe. Y si es que aplicamos nuestras propias palabras, ¿recuerdan cuando vimos de repente clasificación de archivos? Dijimos de que había
tres etapas del documento administrativo, ¿no? Que era la entrada, el tratamiento y la salida. ¿Ok? ¿Recuerdan eso, colegas? ¿Recuerdan las entradas, el tratamiento y la salida? Podríamos decir que el informe es un documento de salida. ¿Por qué decimos que es un documento que ya es de salida? ¿Por qué? Porque el informe va a ser la respuesta a alguna solicitud previa que tengamos dentro de la organización, ¿no? Ahí van de la mano, ahí se unifican lo que es la solicitud que hemos trabajado en la sesión pasada y el informe. Cuando ingresa la solicitud, ¿cuál es la respuesta adecuada de la solicitud? Un informe. ¿Ok? Entonces, entra la solicitud, documento de entrada, le damos el tratamiento en el análisis de la solicitud, en la redacción del informe y termina en la salida, que sería el informe, ¿no? Ahora también nos dice, ¿no? Que el informe esté muy aparte, ¿no? De ser este documento de salida que nos va a, que de alguna solicitud previa, también nos va a proporcionar información detallada sobre algún tema específico, una información detallada y también estructurada sobre algún tema específico, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos decir que el propósito principal del informe va a ser comunicar datos, hallazgos, análisis, dar recomendaciones, conclusiones, ¿no? Y de manera más clara posible. Acá lo dicen, ¿no? Que el propósito es de comunicar, se refiere a hechos obtenidos, verificados, incluso dando posibles soluciones al autor, ¿no? A través de las conclusiones y las recomendaciones que se puedan tener en este informe. ¿Ok? Eso es básicamente en conclusión. Podríamos decir que el informe es un documento de manejo interno. El informe es la salida de alguna solicitud, es la respuesta de alguna solicitud previa y su propósito es poder darnos información detallada y estructurada sobre algún tema en específico a través de la comunicación de datos, hallazgos, a través también de la búsqueda de posibles soluciones que podamos tener ante esta solicitud previa que hayamos podido recibir, ¿no? Y para realizar un informe tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que ya los hemos tocado también, pero vamos a, algunos de ellos sí, otros todavía no los hemos tocado, ¿no? Pero que vamos a estar recalcando constantemente, y es que empezamos por el lenguaje claro. El lenguaje claro es que el informe precisamente como va a brindar la respuesta a una solicitud, como el informe incluso nos puede dar posibles alternativas de solución, este informe debe ser fácil de interpretar, ¿no? Nunca podemos hacer que la solución o la respuesta sea más complicada que el problema o la pregunta, ¿no? Ahí estaríamos fallando en la redacción de un informe, ¿no? El informe tiene que ser mucho más sencillo de entender incluso que la propia solicitud, porque ante la solicitud de algo es porque hay un problema o porque hay una necesidad y el informe tiene que resolver o absolver eso. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser lo más claro y lo más entendible que se pueda utilizar, ¿no? Y a pesar de que vamos a ver que el informe tiene muchas partes estructuradas que están dentro del formalismo, no es necesario aplicar palabras que puedan generar aún mayor confusión. Por eso también hablamos del lenguaje preciso, un lenguaje concreto, ¿ok? Un lenguaje concreto porque en el informe queremos la respuesta o la solución, ¿no? O la información exacta. Por lo tanto, el informe no tiene que entrar en mucha ambigüedad en su redacción. Y al no entrar en ambigüedad, tampoco vamos a hablar de que entre mucho en formalismos o saludos formales, ¿no? Lo que el informe va a buscar es en concreto la respuesta, la información o la solución a lo que se pidió. Y un lenguaje objetivo, ¿ok? Objetivo es lo que es y subjetivo es ya lo que nosotros podemos percibir a través de la influencia de otros factores. El lenguaje, el informe no tiene que tener influencia de nada, ¿no? El informe tiene que ser objetivo. Si yo de repente pido un informe económico a mi organización,
¿no? Que de repente a mis trabajadores les pido, quiero un informe económico. Yo espero de este informe que mis trabajadores me den veracidad, que me digan lo que es en este informe económico, ¿no? No que simplemente me digan, creemos que se ha podido gastar tanto dinero, esperamos que este dinero que este mes haya podido ingresar este monto. No, yo de mi informe quiero lo concreto. Si de repente yo pido un informe sobre un informe sobre la conducta de un trabajador, yo espero que concretamente me digan, el trabajador durante el año tuvo un reconocimiento de felicitaciones, aprobó adecuadamente su evaluación de desempeño, en la supervisión, no tuvo faltas o no tuvo observaciones, por lo tanto se estima que el comportamiento de ese trabajador dentro de la organización es óptimo. Eso es lo que yo espero de un informe, no que dentro de mi informe haya por ahí información subjetiva que me digan, el trabajador al parecer es bueno, al parecer se comporta así o tiene estas actitudes, me parece, ¿no? A mi propia perspectiva, que de repente ese trabajador puede estar ocultando algo, puede estar haciendo eso, no. El informe no es subjetivo, el informe nos da la información clara, lo que es veracidad y por supuesto, lógicamente, un informe jamás debe contener información modificada o fraudulenta o falsa, ¿no? Desde que un informe contiene información donde no hay veracidad, eso dejó de ser un informe. Puede ser cualquier cosa menos ni un informe ni un documento administrativo. Eso ya es fraude, ¿ok? El informe nunca puede tener información alterada. El informe debe tener siempre la información objetiva, clara, precisa y concreta. Y ahora vamos a ver algunas características que debe cumplir un informe. ¿Ok? Y para ver estas características que debe cumplir un informe, vamos primero a tomar en cuenta ciertos factores como que las características es el resultado de un requerimiento o solicitud superior. El informe es el resultado de un requerimiento o solicitud superior dentro de la organización, ¿no? Se realiza con el fin de ser la base específica que aporte información relevante a la hora de tomar decisiones. Por ahí el informe también nos va a apoyar en la toma de decisiones y generalmente el informe va a contener tablas, cuadros, gráficos estadísticos y otras formas para la clasificación y ordenación y presentación de los resultados, ¿no? Estas son algunas características que va a tener. Estas son, más que características, son algunas factores o condiciones que va a tener un informe, ¿no? Y si es que ya hablamos de características, que ya las hemos ido mencionando a lo largo que hemos estado explicando, podríamos hablar primero desde la estructura formal, ¿no? Que el informe es un documento que tiene una estructura formal, que tiene que tener también una estructura organizada y ordenada para que se pueda entender la información que éste contiene. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura o las partes de un informe. Allá hemos hablado también de la objetividad aquí, ¿no? Que también es una característica del informe, que el informe tiene que ser completamente objetivo, tiene que estar basado en datos o en hechos verificables, es decir, en datos que nos den viabilidad, ¿no? También podemos hablar del uso podríamos hablar de la imparcialidad también, ¿no? Que los informes tienen que ser imparciales, ¿ok? Los informes no pueden, ya sea cual sea la solicitud, un informe no puede tomar algún lado o tomar algún bando. El informe simplemente es como quien dice, aquí está la información, ya ustedes vean cómo la manejan. ¿Ok? Pero el informe, por eso hablamos también de objetividad y de imparcialidad que van de la mano. Son algunas características que tiene el informe. También podríamos hablar de repente, si es que hablamos de más características, por ahí podríamos tocar de repente el uso de datos y de evidencia, que junto también va de la mano con la objetividad. ¿Cómo puedo yo ser objetivo en un documento a través de datos verificables? ¿Ok? Entonces me dice que para elaborar un informe, primero tengo que tener datos y evidencias concretas
o concretos del tema que me han solicitado, para que en base a esos datos yo pueda apoyarme para poder redactar adecuadamente mi informe. Y son algunas de las muchas características que puede llegar a tener un informe. Y vamos a empezar a ver ahora sí las partes del informe. El informe me parece que son 7 u 8 partes, 7 partes creo que son. El informe tiene 7 partes que, ojo, no es obligatorio que sí o sí el informe tenga estas partes. No es obligatorio, a diferencia del oficio, por ejemplo, ¿no? Que el oficio arrancábamos desde el nombre del año, del año actual que vimos, ¿no? Que cada año tiene su propio nombre, que son nombrados precisamente para escribir estos documentos. Vimos que el oficio sí tenía que empezar con ese año, que el oficio tenía que tener la fecha y la ciudad donde estaba siendo redactado, el oficio tenía que tener el nombre, el cargo del receptor, el cuerpo, el contenido, el saludo. Ahí vimos que el oficio, por ejemplo, sí tenía que tener bien estructuradas sus partes para que pueda ser un oficio. El informe también tiene sus partes, pero dependiendo del tipo, del tamaño del informe, de la información requerida, hay algunos pasos o algunas partes que podemos obviar o omitir sin que deje de ser un informe. Pero vamos a explicar ahorita el informe total, ¿no? Como quien dice, el informe completo. Vamos a empezar a explicar. Y arrancamos primero por la portada. ¿Ok? ¿Qué es la portada o también llamado la cubierta de un informe, ¿no? Esta portada o esta cubierta es la primera parte, es el inicio del informe y va a contener la información básica de este informe, ¿no? Como el título que le vayamos a colocar al informe, el nombre de la empresa o la institución a la que pertenezca para saber, ¿no? Que este informe es de esta empresa, la persona que ha elaborado el informe, la fecha, también puede tener el membrete con el logotipo de la empresa. La portada o la cubierta es la presentación de este informe. ¿Ok? Esa es la entrada esa es la entrada, la portada o el inicio. Ahora nos dice que tiene que tener el título del informe mnemónico. Cuando aquí hablamos con mnemónico nos referimos cuando colocamos un nombre a algo o denominamos, por eso viene también de la palabra denominar, ¿no? O denominamos algún texto o algo con un determinado nombre. ¿Ok? Cuando yo le pongo un título, ¿ok? Entonces le puedo poner un título al informe, el nombre del autor del informe, en este caso la persona que lo está elaborando o la persona encargada de elaborar este informe, ¿no? Y en esta parte, sí me gustaría aclarar un poco sobre el nombre del autor del informe, porque a veces he llegado a tener conflictos en algunas áreas de diferentes oficinas, sobre todo cuando he solicitado informes, porque a veces, por ejemplo, yo me he desarrollado mucho tiempo en áreas de recursos humanos y a veces le pido, por ejemplo, al jefe inmediato de almacén que me haga un informe general sobre su área de trabajo en cuanto a trabajadores, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces me están redactando los informes y cuando veo el nombre del autor, no me sale el nombre del jefe de recursos humanos, sino que veo el nombre del autor, perdón, el jefe de almacén, sino que veo en el nombre de autor, por ejemplo, el asistente administrativo de almacén o el secretario de almacén, o veo varios autores donde están incluidos también los practicantes, todo ello, ¿no? Yo les pregunto, colegas, en este ejemplito, ya que yo le he solicitado al jefe de almacén que me dé un reporte, un informe de su área. ¿De quién tendría que figurar el nombre en este informe? ¿Del jefe o de los trabajadores que han elaborado o han apoyado en la elaboración del informe? ¿De quién creen ustedes que tendría que figurar el nombre en este ejemplo, en el que yo le digo al jefe de almacén, hazme por favor un informe de tu área y me llega el informe? Pero ¿de quién tendría que figurar como autor? ¿El jefe o el asistente, el secretario? Por ahí me dicen el jefe. A ver, los demás, ¿qué opinan? El jefe. Necesitado el jefe. El jefe, ¿verdad? Claro que sí, el jefe. ¿Por qué? Porque yo le he pedido directamente la información a él. Ahora que él como jefe
pueda solicitar apoyo al secretario, secretaria, al asistente o incluso practicantes, está bien, está perfecto, no tiene nada de malo. Pero el autor es la persona, uno, que debería elaborarlo. Si pide apoyo, no hay problema, pero se supone que ahí el jefe debería elaborar su informe, revisar el informe, ver que la información sea correcta y enviarlo como suyo. No hay nada de malo en pedir apoyo administrativo para poder redactar documentación. No hay nada de malo, pero nosotros de repente como encargados, ¿no? O el mismo asistente tiene que verificar que el nombre del autor sea la persona encargada de elaborar este informe. Y se lo digo porque no me ha pasado una vez. Me ha pasado varias veces que me ponen los autores, me ponen el asistente administrativo, la secretaria, y después, ya en otra información, sí me dicen que esto es del jefe, no. Únicamente debe figurar el nombre de la persona a la que se le ha solicitado, ¿no? Incluso también pasa eso, en documentos, cuando se piden documentos con asesoría legal, ¿no? Una cosa es la asesoría y otra cosa es el informe que se realiza. No es como que yo le diga supongamos que yo le diga a mi abogado, apóyeme a redactar un informe para mi empresa, ¿no? La empresa me ha pedido un informe sobre las faltas que he cometido. Voy donde un abogado y le digo, asesóreme con el informe, ¿no? El abogado me va a asesorar, hasta me puedes escribir el informe, pero quien tiene que figurar como autor soy yo, porque soy yo la persona que se va a hacer responsable, que se va a hacer cargo de la información que estoy poniendo. ¿Ok? Entonces, eso es importante cuando colocamos el nombre del autor, la fecha de elaboración, que no dice fecha de recepción, no dice fecha de envío, no, es fecha de elaboración, el día que yo he concluido el informe. También me pasa mucho esto, que les pido un informe de repente, les pido un informe, les doy un mes de plazo para que me entreguen un informe. Ok, les digo del 1 al 30 de diciembre, ya está. Y yo agarro y el 30 de diciembre recibo el informe, pero con fecha 1 de diciembre. ¿No? Por lo general, cuando trabajo con asistentes o con practicantes, siempre les digo eso. Les digo, ¿por qué me has puesto la fecha 1 de diciembre? Ah, es que es la fecha en la que yo empecé a elaborar el informe, ¿no? Por eso le puse 1 de diciembre. No. Yo coloco la fecha en la que he terminado de elaborar eso. Si yo terminé el 20 de diciembre, así haya empezado desde octubre, mi fecha de elaboración va a ser el 20 de diciembre. El lugar de elaboración o la presentación del documento, ¿no? Es decir, el lugar donde yo he elaborado el documento y donde lo voy a presentar. Acá puede variar, ¿no? Si de repente mi documento va a ir para una sede de Lima, puedo poner como la presentación del documento en Lima y yo vivo de repente en Arequipa. Puede variar. Lo ideal es poner el lugar de la elaboración. ¿Ok? Lo ideal es que junto con la fecha vaya el lugar donde yo he elaborado eso. Y eso va en la portada de mi informe. Ahorita vamos a ver modelitos. Después viene lo que es el índice. El índice, por ejemplo, lo podemos colocar como puede que no. Va a depender del tamaño del informe y la cantidad de información que haya. Si de repente mi informe no va a contener mucha información, ¿no? O no va a ser tan grande, o de repente solo voy a tocar un punto en específico en este informe, no es tan necesario que vaya el índice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente hay poca información. Pero si mi informe de repente es económico de todo el año 2023, ahí sí tendré que poner un índice porque primero que nada es la guía para el lector. La persona que va a leer este informe, antes de empezar a leer a través del índice va a poder saber qué puntos se están tocando, el número de páginas, ¿no? Incluso supongamos yo quiero simplemente de todo este informe del año 2023, solamente quiero ver la información económica del mes de agosto. Me voy al índice e incluso más detallado. Solamente quiero los ingresos del mes de agosto. Entonces, simplemente agarro, me voy al índice y veo en el índice, ¿no? Ingresos de enero, febrero, marzo, abril, listo, me voy a agosto. Dice que los ingresos del mes de agosto inician en la página 30. Ya está, el mes de agosto.
Ahora veo qué información hay dentro del mes de agosto. Ingresos, egresos, cuadre de caja, flujo, activos, pasivos. Digo, ya, yo solamente quiero saber cuánto he egresado el dinero. Listo, en esta página lo tengo y ya no tengo que estar buscando toda la información en el informe. Simplemente, gracias al índice, me dirijo directamente al punto que quiero. ¿Ok? Para eso me ayuda el índice. El índice es precisamente eso, ¿no? Nos ayuda a poder, manejarnos mejor dentro de ese informe, a poder tener de manera global la información más clara y que este índice me lleve directamente a la información detallada que yo requiero. Si es que mi informe contiene muchas partes, contiene mucha información, contiene muchos títulos, lo ideal es que utilice un índice. Pero si mi informe de repente es pequeño o es de repente monotemático, solo tiene un tema, entonces puedo utilizar simplemente, puedo obviar esta parte del índice. Y después ya viene lo que es la introducción. La introducción que también algunas personas deciden separar lo que es un resumen, un sumario ejecutivo y una introducción. Algunas personas prefieren colocar el resumen y la introducción juntas, lo pueden hacer. La introducción nos va a presentar a manera general qué es lo que contiene este informe. El mismo nombre lo dice, no es la parte inicial, la parte representativa de todo lo que hay en el informe, ¿no? No va a presentar acá es como acá dice la carta de presentación, ¿no? La introducción es corta, no debe superar las 2 páginas. La introducción es corta y va a destacar de manera muy sencilla, precisa y concreta la idea general que tiene el informe de trabajo. ¿Ok? A través de la presentación vamos a ver de repente por ahí el propósito para qué hemos hecho ese informe, cuál ha sido una metodología que hemos utilizado, de repente en base a qué hemos hecho este informe. No, ahí todavía en el informe, en la introducción, no nos va a decir los resultados que hemos conseguido, no, simplemente nos va a decir qué contiene este informe a grandes rasgos. Y después de la introducción ya viene la parte más importante del informe, que es el cuerpo o el desarrollo. ¿Ok? En el cuerpo y en el desarrollo ya va a contener el texto principal de este informe. En este cuerpo o desarrollo ya va a estar acá lo más importante o lo principal de este informe. ¿Ok? Ahora es muy importante que el texto que vamos a poner en este informe, como lo hemos mencionado hace un momento, sea de manera muy fluida, sea de manera muy precisa, sea también muy claro. Y una recomendación para el informe es siempre utilizar diferentes párrafos. Cada que haga un cambio de tema o cada que vaya a tocar algún aspecto diferente, cambien de párrafo. Evitemos hacer el texto largo o el texto extenso. ¿A qué me refiero con texto largo o extenso? De por sí, un informe, si nos enfocamos un poquito más hacia la realidad, un informe es tedioso de leer. Un informe adecuado, por ejemplo, las tesis. Los trabajos de tesis son informes, ¿ya? Y un informe de por sí es un poquito tedioso de leer. Y si yo tengo aún peor, si yo tengo de repente párrafos grandes, largos, o es toda una hoja sin diferenciar párrafos, va a ser aún más cansado para el lector. En cambio, si yo utilizo diferenciación de párrafos, es decir, en una misma hoja que pueda contener 3 o 4 párrafos, le va a dar más armonía a mi texto, incluso para el lector. El lector que va a estar leyendo, cuando pasa de un párrafo a otro, por lo general el lector ya entiende que estamos cambiando de tema o estamos cambiando de enfoque o de aspecto, y es ahí cuando de párrafo a párrafo, muchas veces el lector se toma un pequeño tiempo para interpretar lo que acaba de leer y seguir con el siguiente párrafo.
Si yo a mi lector le pongo un párrafo largo o extenso, es muy probable que se pierda en la información de ese párrafo porque no se va a detener a leerlo, salvo que pueda obtener por ahí algún punto seguido, pero no se va a detener a leerlo. En cambio, si yo quiero asegurarme que mi lector capte más la información, puedo aplicar esta técnica de utilizar párrafo, 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 párrafo. ¿Qué más nos habla sobre el cuerpo de este informe, ¿no? Que definitivamente va a ser la sección más extensa, va a contener la información principal y nos podemos complementar con gráficas, diagramas, notas de pie de página y otros recursos también por ahí como figuras, tablas, ¿ok? Nos podemos apoyar de ello. Es muy importante que si yo en mi informe voy a incluir gráficas, voy a incluir diagramas, voy a incluir tablas o voy a incluir figuras, haga un índice de esas gráficas, tablas o figuras. Es muy importante que yo también haga un índice de ellos para que el lector pueda, muy aparte del índice, otro índice de tablas, otro índice de figuras, para que para que el lector pueda también guiarse de dónde están ubicadas cada una de estas tablas. De hecho, es muy recomendable que en un informe también va a depender, ¿no? Del tipo de informe que se esté haciendo, es muy recomendable que podamos utilizar gráficas y diagramas. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar al entendimiento más sencillo del problema. Recuerden, una persona puede llegar a captar mucha más información de manera visual a través de gráficos visuales que el texto escrito, pero siempre también coloquemos diagramas, gráficas, todo lo que querramos colocar que sean acordes y necesarias en el tema, ¿no? A veces también, esto ya no he recibido tanto de trabajo, de áreas laborales, sino de alumnos, que alumnos cuando empiezan a aprender a hacer la redacción de informes, por ejemplo, me colocan gráficas que sacan de imágenes de Google, ¿no? Como hombres trabajando, ¿no? Vamos a poner el ejemplo para que lo puedan visualizar rápidamente, de repente por acá, a ver, permítanme, trabajo, ya. A ver, permítanme un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla por un minutito y vamos a compartir por aquí, ventana, pestaña scroll, ya, acá. Ya está. A veces veo que recibo informes donde entre párrafo y párrafo me colocan este tipo de imágenes, ¿no? Imágenes que gráficamente, visualmente son muy bonitas, ¿ok? Que sí, que pueden adornar incluso el texto, todo, pero en el informe no me sirven. ¿Por qué? Porque precisamente que hemos mencionado hace un momento cuando estábamos mencionando las características del informe. Primero que nada, que el informe es un documento formal, por lo que, por ejemplo, en un informe, esta gráfica con esta gráfica, la que estoy señalando, ok, que son dibujitos, que son ilustraciones, ya quedan fuera de lugar. Deberían quedar descartadas, primero que nada, al ser un documento formal. Segundo, que lo que está buscando el informe es otorgar información a través de evidencias o datos de manera, o apoyarse en las evidencias o datos para poder darnos resultados objetivos, ¿no? Y cuando hablamos de objetividad, estamos hablando netamente de realidad, ¿ok? Entonces, estas imágenes que vemos por acá no son reales de mi organización o de la información que me han pedido, ¿no? No son reales, por lo cual no va a aportar nada, ¿no? Si yo de repente quiero colocar gráficas, imágenes o algo, tendría que colocar algo que vaya relacionado al tema o al informe que estoy dando y que si es que supongamos quieren colocar una imagen en el informe, que no es lo ideal, pero quieren colocar una imagen en el informe, tendrían que colocar una imagen que sea de aporte, que yo vea esa imagen y que me aporte a la información. Nuevamente al ejemplo, ¿ok? Le he pedido un informe general al jefe de almacén, ¿ok? Y de repente el jefe de almacén en su informe me quiere indicar que de repente en el almacén ya no hay campo para guardar más inventarios, que de repente el almacén no está señalizado adecuadamente
¿Y qué podría hacer este jefe de almacén? Podría tomarme foto de los muros que no están señalizados. Podría tomarme foto de repente de los estantes del almacén que ya no tienen espacio, ¿no? Y eso me lo puede colocar en el informe, ¿no? Entonces yo al momento de leer el informe estoy leyendo que me dice no hay señalización, no hay espacio y veo las imágenes que son reales, ¿ok? Que son del área y que me están aportando para que diga, ah, verdaderamente no hay espacio ni hay señalización. Es decir, esas imágenes refuerzan lo que dice mi informe, ¿no? Entonces, podemos colocar imágenes, pero siempre y cuando aporten o refuercen a la información que hay dentro de mi informe. No colocar simplemente por adorno o porque se vea bonito, ¿no? Y también cuando hablamos de otros recursos, dentro de un informe también podemos citar autores, por supuesto, claro que sí. ¿Ok? De repente en el informe de mi área quiero hablarse de repente sobre la seguridad sobre la ausencia de capacitaciones, ¿no? Quiero hablar de que hace tiempo que en mi área no nos capacitan, puedo citar, ¿no? De acuerdo de repente al decreto legislativo 728 o a la ley, ¿no? De la 29, ay, se me fue, ¿cuál era la ley de seguridad y trabajo, ¿no? La ley, la 29783 de repente, ¿no? Mediante la ley, la 29783, que dice que todas las organizaciones del sector privado deben capacitar a sus trabajadores por lo menos 4 veces al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me acaba de citar una ley, ¿ok? Y me acaba de poner de dónde ha sacado esa ley. Me acaba de poner la referencia, puede hacerlo. De repente me quiere poner el autor tal, ¿no? En su libro tal señaló que la importancia de la seguridad en el trabajo ayuda para la protección de los trabajadores. Listo. Por lo tanto, nosotros solicitamos que haya mayor enfoque en la seguridad. ¿Ok? ¿Me puede hacer eso? ¿Puede citarme autores? Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque esas citas, esos significados de los autores me van a ayudar a mí, que soy el lector, a comprender mejor y a reforzar el mensaje que hay en ese informe. Por supuesto que lo puede hacer y como ya lo mencionamos hace un momento, el informe contiene la mayor parte del el cuerpo, el desarrollo es la mayor parte del contenido y lo podemos dividir, y al ser la mayor parte del contenido, de ser muy extenso, también lo podemos dividir en capítulos, podemos dividir, muchas gracias Anderson, efectivamente, es la 29783. No me acordaba, creo que le atiné. ¿Ok? Podemos dividirlo de repente por secciones, sección 1, sección 2, por capítulos, capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Podemos dividirlo siempre y cuando, y si es que vamos a hacer esta división de secciones, ahí sí, índice de manera obligatoria. Si es que vamos a hacer división de secciones, obligatoriamente tenemos que aplicar un índice. ¿Ok? Eso es lo que hablamos del cuerpo y el desarrollo, que es la parte más, es la parte más complicada para elaborar un informe, porque aquí va a ir todo. Aquí va a ir desde la problemática, la resolución, aquí va a ir de repente la respuesta, aquí va a ir la información, todo, ¿no? Después de este desarrollo, ya vienen lo que son las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones básicamente van a ser el resumen de la información que hemos dado, el resumen clave del informe, el resumen de repente de los hallazgos que hayamos podido tener también, ¿no? El resumen también de los puntos claves o los más importantes que hayamos tocado y que hayamos analizado de este informe, ¿no? Las conclusiones es eso, ¿no? Las conclusiones van a presentar los resultados más importantes, deben responder a las interrogantes que nos hayamos podido plantear en la introducción, ¿no? Y pueden ser objetivos y subjetivos. El cuerpo del informe tiene que ser completamente objetivo. ¿Ok? El cuerpo del informe completamente objetivo. Mis conclusiones ya pueden ser más subjetivas, porque es lo que yo estoy concluyendo del lado objetivo. No es lo que yo estoy concluyendo de lo que les he puesto acá,
yo concluyo esto. Eso puede ser más subjetivo y que también al lector le ayuda a saber tu punto de vista, pero no significa que sí o sí ese también tiene que ser el punto de vista que él tiene. ¿Ok? Puede tener un punto de vista diferente, pero yo también como autor me puedo dar, por así decir, ese lujo de poner mi punto de vista en las conclusiones. Y la bibliografía nos va a ayudar a tener las referencias con la bibliografía. También, aparte de las conclusiones, también puedo incluir lo que van a ser recomendaciones, ¿ok? Que estas recomendaciones sí van a ser 100% subjetivas. Las conclusiones todavía puede que sean objetivas como puede que sean subjetivas, ¿no? Las conclusiones pueden ser el aspecto clave de los temas subjetivos, que también puede ser objetivo. Las recomendaciones, que propiamente dicho no son parte del informe, no es que sí o sí un informe tiene que tener recomendaciones, pero también se pueden adherir, también se pueden colocar, que van a ser ya 100% opiniones subjetivas, consejos, recomendaciones mías como autor que puedo dar. ¿Ok? No siempre se piden en los informes, hay que tener eso en cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, pero hay algunos informes que sí nos sirven las recomendaciones, ¿no? Supongamos un informe financiero. Yo le digo a mi contador, hazme un informe financiero de este año. Mi contador agarrará y me hará todo el cuerpo, me sacará la información financiera, las conclusiones me arrojará y mi contador ahí ya a manera personal, a manera subjetiva, me puede dar recomendaciones que a mí me van a ser de utilidad al momento en el que vea los resultados de mi informe, ¿no? Mi contador me puede poner recomendaciones, ¿no? Sugiero de repente que empiecen a hacer, que elaboren un programa de inversión de repente para poder destinar mejor los recursos. Sugiero también que de repente por ahí se pueda buscar un nuevo socio inversionista para que pueda subir el capital actual de la empresa. Recomendaciones que yo voy a leer y me van a aportar, me van a ayudar, ¿no? Que puedo o no puedo seguirlas, pero ya las tengo ahí. Como quien dice, un consejo nunca está de más. Y las referencias bibliográficas, que es citar todas las fuentes que yo haya utilizado como ya sea como referencia o para consultar, ¿no? O como consulta para la elaboración de mi informe, o de repente si es que he citado autores, como hace un momento les dije, ¿no? O he citado alguna ley, en la bibliografía tendré que poner, ¿no? Supongamos que cité la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cité ese pedacito de la ley, ¿no? Que dice de las capacitaciones, en mi bibliografía tendré que poner esa ley. Tendré que poner cuál es la ley que yo he buscado, de la cual he sacado información. Si de repente cité un autor en mi bibliografía, tendré que poner de dónde he sacado esa cita del autor, de su libro, de su investigación, tendré que poner, ¿no? Y deben estar ordenadas alfabéticamente y por la fecha de consulta. Es decir, si primero revisé la ley y luego el libro, primero pongo la ley y luego el libro. ¿Ok? Siempre tengo que colocarlas en ese orden. Y por último, ¿no? Los anexos. Si es que yo tuviese información adicional, ¿ok? Información adicional o que contiene, que puede ser relevante en la información, pero que no es fundamental para el cuerpo del informe, puedo incluir estos. Puedo colocarlos, que pueden ser gráficos, pueden ser tablas, pueden ser supongamos la foto el ejemplo que les puse, ¿no? La foto del almacén que yo quiero poner. Yo quiero mostrar fotos de mi almacén para que vean, en mi cuerpo yo estoy describiendo de repente que mi almacén está en un estado deplorable, que no hay señalización, que no hay espacio, ¿no? Esas imágenes no necesariamente sí o sí las tengo que incluir dentro del informe, ¿no? Pero si es que yo considero que es importante, ¿no? Que puedan visualizar en el informe estas imágenes, en mis anexos puedo colocar estas imágenes. No puedo colocarlas para que la persona en los anexos vea, ¿no? Vea que efectivamente esa es la realidad. Para eso nos sirven los anexos. Acá nos dice, puede ser imágenes, gráficas o contenido específico que no haya sido explicado de todo en el informe, ¿no? Cálculos, planes, manuales, etcétera. Y esos, colegas, son las partes generales que contiene un informe.
Nuevamente les repito, no es que el informe sí o sí va a tener que tener todas esas partes. Va a depender del tipo de informe, que justo vamos a ver ahorita los tipos de informe. Va a depender del tamaño del informe, de la información, de la cantidad de información que tiene para que yo pueda o colocar todos los pasos o de repente obviar u omitir algunos pasos o juntar de repente mi introducción con la portada, puedo juntarlos, ok, para que yo pueda realizar y analizar estos informes. Y por aquí vamos a empezar a ver los tipos de informes. Uy, no se ve. Ay, he dejado de compartir. Ya está. Ahora sí. ¿No? Ahora sí, ya está. Y por aquí, ok, un momentito, está cargando. Ya está. Ok, y por aquí vamos a ver los tipos de informes. Y vamos a mencionar algunos, porque en realidad son bastantes tipos de informes, pero vamos a mencionar algunos o los más relevantes o los que más se utilizan dentro de las organizaciones. Y vamos a empezar por los informes expositivos. ¿Ok? Cuando narra de expositivos viene de la palabra exposición, ¿no? Exposicionar, que se enfoca en narrar los hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretación personal, ¿no? Por lo tanto, tampoco van a contener conclusiones y se especializa en contener antecedentes sobre el hecho que aportan a entender el porqué del suceso. Acá no dice, es más bien una presentación objetiva de los hechos y es justo lo que les estaba mencionando. No se, depende del tipo de informe también qué partes va a contener de las que hemos expuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo solicitar un informe expositivo? ¿No? Supongamos que un trabajador se ausentó, no tanto un trabajador, ya, supongamos que al momento de descargar, ay, se me fue la palabrita, pero que al momento de descargar mercadería, una parte de esta resultó dañada, ¿ok? Al momento de descargar la mercadería, una parte de esta resultó dañada. Entonces yo agarro y le puedo decir de repente a la persona de logística, hazme un informe, redáctame un informe sobre cómo fue que se dañó esta parte de la mercadería, ¿no? Y el encargado de logística redactará un informe y dirá, ¿no? Que al momento en que llegó, ¿no? Que al momento en que llegó, supongamos, el camión con la mercadería que debíamos descargar, nos dimos cuenta, ¿no? O mejor dicho, o el personal encargado de descargar no hizo una manipulación adecuada, ¿no? De la mercadería, por lo que resultó afectando 3 cajas de esto, 2 cajas de esto, 2 cajas de esto. Listo. He pedido simplemente algo, he pedido información tácita de lo que ha pasado. Información real, no le he pedido conclusiones, no le he pedido sugerencias, no le he pedido de repente que me adicione más temas, no, simplemente quiero el informe de lo que pasó para que yo lo pueda guardar como evidencia. Tenemos por otro lado el informe interpretativo, ¿no? Que este informe está especializado en el análisis y la interpretación de hechos. Usualmente se utilizan para evaluar la implementación de resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores o implementados. Sirven para evaluar la viabilidad de nuevas implementaciones. Todo lo contrario al expositivo. En el informe expositivo yo digo, colócame lo que es, lo que pasó. En el informe interpretativo le digo, dame a través de un informe, dame tu opinión. A través de un informe, haz un análisis, ¿ok? O dame una interpretación de estos hechos, ¿no? Supongamos, ¿ok? Supongamos, surgió un problema entre 2 trabajadores, ¿ok? El trabajador A y el trabajador B, tuvieron un problema, se golpearon en la oficina. ¿Ok? El trabajador A y el trabajador B dentro de su área de trabajo se fueron a los golpes. ¿Ok? Ahí yo puedo, por ejemplo, pedir 2 tipos de informe. Un informe expositivo y un informe interpretativo. ¿En qué sentido? Le puedo pedir a su jefe inmediato, hazme el informe expositivo, redáctame los hechos como ocurrieron.
¿no? Y el jefe de repente pondrá, siendo las 8:15, yo llegué a mi centro de trabajo, vi de repente al trabajador A realizando sus funciones y al trabajador B realizando también sus funciones. De pronto, al promediar las 9:30 de la mañana, se escucharon ciertos gritos, altercados, ¿no? Que de repente que no eran usuales en el área, por lo que me acerqué y vi que el trabajador A y el trabajador B estaban discutiendo y estaban haciendo un intercambio de palabras con palabras groseras o palabras soeces de repente, ¿no? Estaban en ese intercambio de palabras, por lo que por lo que decidí intervenir, ¿no? Para preguntar qué es lo que había sucedido. Después de hacer la pregunta y escuchar a ambas partes lo que había sucedido, fue que me alejé pensando que el problema se había solucionado y de pronto, para promediar las 10:15 de la mañana, nuevamente se escucharon los gritos y al acercarme noté que los trabajadores estaban golpeándose, estando el trabajador A en el piso y el trabajador B encima de él, propinándole golpes tanto en el rostro como en el abdomen. Listo. Ahí ya tengo mi informe expositivo. Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Eso fue tácitamente lo que pasó, ya lo tengo. Ahora, muy aparte de eso, le puedo pedir a su jefe inmediato, hazme un informe expositivo, o perdón, interpretativo. Y ahí el jefe me podrá poner, ¿no? Ya desde hace varios días estos dos trabajadores estaban mostrando ciertas actitudes inadecuadas, ciertos comentarios, ¿no? Y también ya se venían comentarios de que habían problemas personales, ¿no? Al acercarme, ¿no? Al ver que estaban levantándose la voz, propinando insultos o insultándose entre ellos, al preguntarles qué es lo que había pasado, los trabajadores me informaron que tenían un problema, que el problema fue a raíz de la utilización del material de trabajo del otro trabajador, ¿no? En donde aparentemente ese trabajador A constantemente estaba haciendo uso del material del trabajo del trabajador B. Y ese trabajador B ya le había notificado con anterioridad o le había dado el aviso con anterioridad de que dejara esas actitudes porque no beneficiaban en su trabajo de repente, ¿no? Y al momento en el que me retiré, me indican por comentarios de los demás trabajadores, ¿no? O por información que me han hecho llegar de que surgió un insulto hacia la otra persona en la que por lo que eso terminó en una golpiza, ¿no? En la que de repente, ¿no? Que hay interpretación, podría sugerir que por lo que vi, fue el trabajador B quien agredió primero físicamente al trabajador A, ¿no? Ahí ya tengo desde el mismo evento, lo que ha pasado, pero en el informe expositivo tengo lo que pasó y en el informe interpretativo tengo lo que vivieron, cómo lo sintieron, qué fue lo que ellos observaron, qué es lo que ellos creen que pasó, y ambos me sirven. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión, para poder hacer un análisis más adecuado de los hechos, ¿no? También tenemos el análisis demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico. Se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe, se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos, ¿no? Este informe demostrativo se da a raíz de una investigación exhaustiva de los hechos. Si trabajamos en el mismo ejemplo, ¿ok? De los trabajadores que se golpearon. Yo tengo mi informe expositivo de lo que pasó. Tengo mi informe interpretativo de lo que las personas vieron alrededor y yo me pongo a investigar. Me pongo a investigar en base a los datos, todo lo que tengo, hago mi proceso de investigación, creo mis objetivos, qué es lo que espero, qué es lo que quiero lograr, creo mis hipótesis, ¿no? Yo creo que el problema surgió por este motivo, ¿no? Creo que el problema pudo haber sido por este motivo. Aplico de repente acá mis instrumentos para poder llegar al resultado y listo. Obtengo un resultado que puede ser que rechace o no la hipótesis que yo tenía.
hago mis conclusiones, mis recomendaciones y presento ese informe demostrativo que lo he hecho en base a toda una investigación. Por eso hablamos de las tesis, por ejemplo, los proyectos de investigación, los proyectos de tesis. La tesis es vamos a aclarar esto, ¿ya? Cuando una persona está haciendo su tesis, está recién en la elaboración de su tesis, esa todavía no es una tesis. Ese es un proyecto de investigación. Está investigando algo. Cuando termina de investigar y toda esa investigación la plasma de manera escrita, eso ya es la tesis. Y la tesis, la investigación culminada y plasmada ya es la tesis. Y la tesis es un informe demostrativo. Es un informe que a través de una previa investigación se ha llegado a una conclusión, a resultados, ¿no? A verificaciones de hipótesis. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunos cuantos ejemplitos de informes. ¿Ok? Permítanme. Dicho sea de paso, ustedes ya tienen toda esta información de los informes. Permítanme por acá. Por ejemplo, vamos a empezar con este informe. Ya, vamos a empezar acá, por ejemplo, con este informe que nos habla, ¿no? De los informes. Acá, por ejemplo, nos presenta un informe financiero, ¿no? Y acá nos dice la empresa S.A., memorándum de recomendaciones de control interno. Es decir, mire, le puso acá su título, acá nos pone los objetivos del informe, los alcances, la evaluación financiera, acá y acá arranca ya su cuerpo, ¿no? Alcances, nos arranca desde los alcances, el resultado del trabajo, acá está todo su informe, la situación financiera, en este caso, miren, decidió apoyarse con tablas, con cuadros de cálculo, todo ello, ¿no? En un periodo, acá está todo su informe, miren, acá siguen apoyándose de tablas, ¿no? Que me sirven. Sí, yo debo colocar tablas, debo colocar gráficos, si es que la información lo considera necesario y va a ser de aporte y mayor entendimiento para el lector. Y acá nos da la interpretación de los resultados, acá están los estados de los resultados, continúa. Miren, en este caso, para la división de su informe lo trabajó en base a capítulos, capítulo 5, capítulo 6, ¿no? Esta vez lo trabajaron en base a capítulos. Por lo tanto, como este informe está está dividido como capítulos y como ustedes pueden ver, contiene variedad de información desde los capítulos punto 1, punto 2, punto 3. Este informe sí o sí va a necesitar un índice. ¿Ok? Este informe va a necesitar un índice. Si por acá vamos a ver otro modelo de informe, permítanme un momentito. Ahora vamos a ver un modelo, por ejemplo, de un informe psicológico. ¿Ya? Acá está. Un modelo de un informe psicológico forense en este caso, donde miren, primero acá puede ir el membrete, acá está, ¿no? El modelo, el título del informe, ¿no? Acá, por ejemplo, acá se puede poner el nombre de la empresa también, ¿no? Y acá, miren, empieza con la introducción, acá lo dice, no es necesario que diga acá, aquí no es necesario que diga, ¿no? Introducción, sino que ya acá desde que dice, antes de empezar a elaborar el informe, hemos hecho algunas consideraciones, pautas, norma alternativa, acá está su introducción y acá un punto clave, colegas. ¿Quién me puede decir ahorita de estos párrafos que yo les estoy mostrando? ¿Qué colega me puede decir cuál es un error garrafal que se ha cometido en este informe? ¿Quién me puede decir, en cuanto a formato, cuál es un error garrafal y terriblemente que yo cometería si presento un informe así? A ver, miren, estamos viendo el informe solamente de esa partecita del cuerpo, ¿ok? No está en el texto, está en el formato. ¿Cuál es un informe que cuál es un error garrafal, inadmisible que estamos presentando en esos párrafos que ven en pantalla que yo no podría mostrar? ¿Sí, Paola, le escuchamos? Está alineado. Exacto, exacto. Yo no puedo, esto ya es básico de la redacción, no puedo presentar un informe así. Esto es hasta una falta de respeto para la otra persona que va a recibir el informe. Siempre,
todo informe, cualquier documento administrativo, tengo que presentarlo alineado. ¿Ok? No puedo presentarlo así porque esto rompe totalmente la armonización de mi documento. Rompe la armonización, por lo cual yo debo mantener siempre el texto alineado. Acá se llama justificar el texto, incluso más fácil, control J y ya está justificado mi texto, ¿no? Miren, ahora sí, después de la breve introducción, que ha sido una hoja, porque recuerden que la introducción no puede ser más de 2 hojas, la introducción es un resumen básicamente, ya procedo con el título, acá está el objeto, el objetivo, la metodología, antecedentes, resultados, conclusiones y por último acá lugar, fecha, firma y nombre del autor. Ok, y acá vemos este informe, ¿no? Lógicamente, como este informe también está dividido en diferentes, en este caso no le han puesto capítulos, ¿no? Simplemente han hecho división de temas. Yo también debería anexar lo que es un índice. Va a ser necesario que para este informe en específico yo también anexe un índice para que se pueda entender la diferenciación de la información. Ahora vamos a ver por acá. Ay, por acá tenía otro informe. Vamos a ver ahora un informe que es un informe que no necesita de repente tanto. Ah, ya, por acá está. Ya, un informe que también contiene esos datos, pero que por la poca información, no más que poca, sino que por contener información pequeña, no necesita el índice ni la portada ni nada de ello. Ya por acá creo que estaba, acá está. Acá, por ejemplo, vemos un informe sobre juicios de expertos de un instrumento. No es decir, tenemos acá un instrumento de aplicación y se ha pedido que se haga un informe de juicios de expertos. Vemos que también tiene varias partes, ¿no? Tiene desde título, datos generales, 2.1 hasta el 2.4, aspectos de validación, punto 4, opinión aplicable. Vemos que tiene varios formatos, pero si nos damos cuenta, este informe es cortito, es chiquito. Por lo tanto, yo no necesito poner tanta información. La información yo la tengo acá en el título sobre qué es lo que quiero de este informe. Yo no necesito poner tanta información, no necesito poner introducción, índice, nada, porque en sí la información a revisar acá es chiquito. No deja de ser un informe, porque me cumple las partes de un informe. Tiene cuerpo, acá está, que en este caso el cuadro es el cuerpo. ¿Ok? Tiene inicio, tiene título, tiene nombre de autor, tiene todo, ¿ok? No deja de ser un informe, pero en este caso, por la poca información que hay, no necesita cumplir con todas las partes como la portada, conclusiones, sugerencias, anexos, no. Y por último, antes de pasar a memorándum, vamos a terminar viendo un informe descriptivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de informes descriptivos? Ya estamos hablando de las famosas tesis, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos visto que una tesis arranca desde su portada, ¿ok? Desde su portada. Vemos acá también que las tesis, en este caso, al contener vasta información, necesitan también tener por acá sus tablas de contenido, en este caso, ¿no? Las tablas de contenido de la información. De repente yo en esa tesis únicamente quiero ver vamos a suponer, quiero ver la población y muestra de esta tesis. Yo no quiero más. Miren, son 136 hojas. Si yo no tuviera índice, tendría que estar pasando las 136 hojas hasta encontrar la población y muestra. Acá simplemente me vengo acá al índice. Entonces, busco solamente en esta hojita donde está la población y muestra. Sigo bajando. Listo, la encontré. Aquí está la población y muestra. Me voy de frente a la página 53. ¿Por qué? Porque ya sé que ahí voy a encontrar la población y muestra.
Ahora también vemos esta tesis, ¿no? Esta tesis, por ejemplo, este informe, de hecho, los informes que contienen, o mejor dicho, los informes que están compuestos por todas las partes adecuadamente son las tesis, ¿no? Ya vemos que aquí contiene desde la resumen, la introducción, empezamos acá el desarrollo con el cuerpo, que el cuerpo lo dividen en capítulos, por eso tenemos un índice, y aquí vemos, por ejemplo, que se utilizan bastante acá, por ejemplo, miren lo que son las tablas, lo que son tablas, vengo por acá, miren, tengo tablas, tengo gráficos. Los gráficos que estoy utilizando no son gráficos de imágenes de internet, no son imágenes decorativas, no, son gráficos, son gráficos que me ayudan a entender mejor la información. Y estas tablas y estos gráficos también tienen que ir debidamente en su índice, no en el mismo índice, sino que también tengo que hacer acá un índice o una tabla de contenidos, ¿no? Acá tenemos el índice de tablas, por ejemplo, acá el índice de figuras, es decir, también van bajo su propio contenido, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ya de esta tesis, acá podemos ver con mayor facilidad, podemos ver acá más arribita, acá podemos ver también las conclusiones, sugerencias, acá vamos a ver, acá está, las conclusiones o recomendaciones que se tienen, que estas son netamente, en este caso las conclusiones de una tesis deben ser objetivas y las recomendaciones ya pueden ser subjetivas y las referencias bibliográficas siempre en orden alfabético, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? G, H, I, J, K, O, P, Q, R, S, ¿no? Siempre tienen que ir en orden alfabético, ¿ok? Y acá también podemos ver anexos que se van colocando, ¿no? Que ya es una información adicional a las tesis. Entonces, si ustedes quieren ver las partes completas que tiene que tener un informe, se pueden guiar de trabajos de tesis, pero recuerden, ¿no? Si es que hablamos ya de informes a nivel de organización, no vamos a requerir de repente que cumplan con todas las partes, sino que nos vamos a enfocar un poquito más en el cuerpo de esta información, en que yo puedo obtener resultados que estoy buscando, ¿no? Por lo general, los informes en el área organizativa, acá estamos hablando de cómo debería ser, ¿no? Cómo deberíamos redactarlo. Si nos vamos hacia la realidad, cuando te solicitan un informe, en las organizaciones, las empresas, cuando son informes administrativos, no son tan rigurosos en el cumplimiento de estas partes. Pero cuando son informes económicos o estadísticos, sí. Sí son más estrictos. ¿Por qué? Porque un informe económico o estadístico tiene más complejidad para su entendimiento. Por lo tanto, yo necesito que cumpla con todas las partes para que yo pueda tener mayor facilidad para al momento en que esté revisando. Y ahora nos vamos con la redacción de los memorándum. ¿Qué son los memorándum? Y es que cuando nosotros mencionamos en una empresa la palabra memorándum, los trabajadores tiemblan, les da miedo, escuchan la palabra memorándum y dicen, memorándum es igual a malo, memorándum es igual a que algo no está bien, y no es así. No hay que tenerle temor al memorándum en realidad. El memorándum básicamente es un documento escrito que vamos a utilizarlo como recordatorio, aviso, amonestación para dar de repente información, indicaciones a un trabajador, ¿no? El objetivo del memorándum es captar la atención de mi trabajador. Cuando yo tengo información importante o relevante que dar a un trabajador, lo puedo hacer o lo debo hacer a través del memorándum. ¿Ok? Entonces, el memorándum no es un documento que se ha creado exclusivamente para llamar la atención de los trabajadores, para llamar la atención a los trabajadores o para sancionarlos, castigarlos, suspenderlos. No. El memorándum es un documento, primero que nada, de comunicación interna. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a comunicar con mis trabajadores a través de este memorándum. Este memorándum es de envío vertical. ¿A qué me refiero con envío vertical?
que se manda desde el puesto de mayor responsabilidad a los subordinados, o el puesto encargado, supervisor, jefe, gerente, a sus subordinados. Nunca de repente yo soy jefe de almacén y tengo los operarios que trabajan conmigo. Yo como jefe puedo enviar a mis operarios un memorándum, pero mis operarios no me pueden enviar a mí como jefe un memorándum. Ellos me pueden enviar una solicitud, me pueden enviar una carta, me pueden enviar un informe, ok, ellos me pueden enviar esa información, pero mis operarios hacia mí, que soy un puesto de mayor responsabilidad, no me pueden enviar un memorándum. ¿Ok? Ahora también vamos a ver. Dice que su fin es el aviso y llevar información de una manera más formal. Y es que el memorándum es un documento formal, ¿ok? Y como ya lo he mencionado hace un momento, es de comunicación escrita. Y como no nos va a alcanzar hoy día el tiempo para poder ver las características y la parte, que es chiquitito el tema de memorándum, pero no nos va a alcanzar el tiempo ahorita porque ya está acabando. Vamos a tocar un poquitito más sobre la aplicación de estos memorándum cuando son de llamado de atención. ¿Ya? Y ya para nuestra siguiente clase, que es nuestra última clase, que vamos a ver atención al cliente, ahí también vamos a iniciar un poquito con las partes de la aplicación y vamos a ver las partes del memorándum, ¿ya? En el ejemplo, pero ahorita vamos a explicar un poquito sobre la aplicación de estos memorándum en sus diferentes ámbitos, especialmente cuando hablamos de llamado de atención. ¿Ya? Ahora, el memorándum, por ejemplo, no siempre va a llevar información de importancia, pero no siempre va a ser información mala o negativa, ¿no? Por ejemplo, si mis trabajadores van a salir de vacaciones, yo les tengo que dar su memorándum de vacaciones indicándoles el periodo vacacional, el por qué van a salir, la ley que les ampara su goce vacacional, cuándo inician, cuándo concluyen y qué día retoman a sus labores. Eso no es malo. No es malo que yo le diga a un trabajador que va a salir de vacaciones, ¿no? Entonces se envía para ello. Pero el memorándum también se va a utilizar en las empresas como un documento para llamado de atención, ¿no? Ahora, si es que recordamos o si es que de repente todavía algún coleguita no conoce cómo es el proceso adecuado de acciones disciplinarias, cuando hablamos de acciones disciplinarias para los trabajadores, ahí entra a tallar el memorándum. Me dice, ¿no? Cuando un trabajador comete una falta, yo como empleador tengo la potestad de poder notificarle en un memorándum. Si es que deseo, primero puedo hacerle una amonestación verbal. Es decir, hablar directamente con el trabajador. Incluso ya lo hemos dicho en nuestra sesión de clasificación de documentos, ¿no? Que a pesar de que esta amonestación sea verbal, yo tengo que hacer un documento o un acta o un cuaderno de incidencias que evidencie que el trabajador recibió la amonestación verbal. Pero si mi trabajador reincide en la falta, yo puedo hacerle llegar a mi trabajador un memorándum de llamado de atención, ¿no? Y de reincidir aún con la falta, le puedo hacer llegar un memorándum de suspensión de trabajo. Se dan cuenta que el memorándum es solamente el nexo por el cual comunicamos las acciones que estamos tomando, ¿no? Y ahora recuerden esto. ¿Qué pasa si es que a mí me llega un memorándum de mi jefe o un memorándum de mi jefe donde me dice que he cometido una falta y yo no he cometido esa falta, ¿no? O lo que describe en el memorándum está fuera de la realidad o está en otro contexto que no es real? ¿Qué debo hacer en ese caso si es que yo recibo ese memorándum de llamada de atención? ¿No? Error que cometen muchos trabajadores, muchos colegas, es que tienen el pensamiento y dicen, si yo no firmo la recepción del memorándum, no tiene validez. Si yo no firmo, si yo no recibo el memorándum, no existe. Eso es un error y por el contrario, eso es una falta grave. ¿Por qué? Porque el memorándum es un documento de comunicación interna, ¿ok? Y yo, al negarme recibir un memorándum que va dirigido para mí, estoy entorpeciendo o truncando la comunicación que tiene mi organización. Es casi lo mismo de que mi jefe me diga, por favor, avisa a los trabajadores que mañana no van a venir a laborar y yo diga, no lo voy a hacer y no lo hago. Y mis trabajadores vienen a laborar. ¿De quién sería responsabilidad mía? ¿Por qué? Por no haber comunicado, ¿ok? Por haber entorpecido el proceso de comunicación. Es igual, pero esta vez de manera escrita. Si es que a mí me notifican un memorándum y yo
me niego a aceptarlo o a firmarlo, más allá de ese memorándum igual va a tener validez, pero más allá de eso estoy cometiendo una falta al negarme. Simplemente, aunque el memorándum es un documento vertical que llega del jefe al trabajador, no significa que no sea un documento que yo pueda responder. Por supuesto que yo puedo responder, puedo dar descargo. Entonces, si es que llega a esta situación, yo puedo recibir un memorándum, lo firmo, lo leo, veo que la información no es correcta o que veo que la información no es correcta y puedo responderle a mi jefe. ¿Y a través de qué le debo responder este memorándum? A través de una solicitud. Y por ahí pueden decir, ¿pero qué voy a solicitar, ¿no? Porque la solicitud es porque yo voy a pedir algo, ¿no? Perfecto, en la solicitud voy a dar mis descargos. Dentro de la misma solicitud voy a dar mis descargos, voy a poner cómo fueron los hechos en realidad y ahí viene lo que voy a solicitar. Yo voy a solicitar a mi jefe que el memorándum que me ha enviado quede sin validez o se dé nulidad a ese memorándum, ¿no? Por eso que es una solicitud. Ahí yo solicito, por lo cual solicito que el memorándum 003 tal, quede sin efecto, quede sin valor o se declare su nulidad para que no pueda perjudicar mi historial laboral o mis intereses y le respondo a través de una solicitud. Mi jefe agarra, recibe la solicitud y recuerden que toda solicitud tiene que tener una respuesta, por lo cual mi jefe me tendrá que responder. ¿A través de qué? Puede ser también un memorándum, donde me va a responder si efectivamente se dio la nulidad o verá cuál es la situación. Pero recuerden, en caso que reciban un memorándum que no les corresponde, un memorándum que incluso de repente, porque también pasa esto, que dice que tú faltaste 2 días a trabajar y tú dices, pero yo nunca he faltado. Y vas donde tu jefe y dices, jefe, me ha llegado esto, si yo nunca he faltado, y tu jefe te dice, ay, no hay problema, ay, nos hemos equivocado, ¿no? No, no te preocupes, no hagas caso. No, el memorándum, y vamos a ver en nuestra siguiente sesión cuál es la importancia y el peso que tienen estos memorándum, ¿ok? Pero no es simplemente que me equivoqué, lo dejo sin valor o me hago lo loco, no. Si es que yo recibo un memorándum, así sea por error, me va dirigido a mi persona, si es por error, contesto también de manera escrita para que me den la nulidad de ese memorándum de manera escrita. Yo sé que puede sonar a mucha burocracia y que pueden decir, pero es más fácil, es decir, acuerdo, ¿no? Entre los dos oralmente en que se acabó, sí. Puede resultar ser más sencillo, pero recuerden, la documentación escrita es evidencia que maneja la empresa, ¿ok? Y cualquier acuerdo vía oral nunca va a poder pesar más si es que hay una evidencia escrita que diga lo contrario. Entonces, si es que a mí me notifican algo de manera oral, puedo solucionarlo de manera oral. Pero si me notifican algo de manera escrita, tengo que solucionar o tratar esta información también de manera escrita. Por eso existen los dos tipos de comunicación para que se respeten cada una por sus propias vías. Y muy bien, estimados, con eso hemos concluido nuestro tema del día de hoy. Nos está quedando pendiente esa partecita para poder, para ver las características del memorándum, la importancia que tiene y también para poder ver y para poder ver los modelos de memorándum que les hemos enviado del que ustedes se pueden guiar. Sí, por ahí tengo un coleguita que levantó la mano, ¿tiene alguna consulta?